Llegó la hora de la participación ciudadana. Bienvenidos al único programa de televisión en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Esto es Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Abrimos la urna de cristal para hablar con el equipo negociador del gobierno en el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. Nunca un proceso de paz en Colombia había llegado tan lejos y había dado tan buenos resultados. Precisamente la semana pasada se anunciaron avances en el cuarto punto de la negociación, el de las víctimas. La construcción de la paz, ese anhelo que todos por más de 50 años hemos tenido y ha sido esquivo y que hoy vemos más cerca que nunca, es nuestro tema de hoy. Es el momento para que participe con sus preguntas y sugerencias a través de nuestros diferentes medios. En www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal o en Facebook en la fanpage Urna de Cristal. También lo puede hacer en directo en Skype donde somos Urna de Cristal 1. También puede participar en las líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45 o 018.000 11 19 46 y en Bogotá en el teléfono 220-1808. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta cita semanal con el único espacio de la televisión colombiana en la que el gobierno nacional responde sus inquietudes. En Urna de Cristal hoy tenemos de nuevo un programa muy especial. Se trata del tema de la pedagogía por la paz. Definitivamente los colombianos siguen muy inquietos por conocer cuáles son los avances, en qué va este proceso de paz que se ha emprendido por parte del gobierno nacional. Y hoy tenemos de nuevo unos invitados de lujo para responder las inquietudes de todos ustedes. Nos acompañan esta noche el Alto Comisionado para la Paz, el doctor Sergio Jaramillo. Doctor Jaramillo, muy buenas noches. Yo sé que usted llega de Cuba, usted quisiera estar más con su familia, con sus amigos, pero muchas gracias de nuevo por darnos este espacio para estar aquí respondiendo las inquietudes. También está con nosotros el jefe del equipo negociador, el doctor Humberto de la Calle. Lo mismo, doctor Humberto de la Calle, de verdad que reconozco el esfuerzo que ustedes hacen por estar en este espacio de la participación ciudadana. Muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo, a usted y a los oyentes. Realmente lo interesante de esto es, primero, que es participación, como usted lo dijo, y segundo, que es un ejercicio que hemos hecho varias veces y que creemos que es una obligación continuar haciéndolo para, como usted lo señala, permitir que los ciudadanos se enteren de la marcha de las conversaciones para la búsqueda de la paz en Colombia. Claro, y qué mejor que responder precisamente las inquietudes de los ciudadanos para poder hacer esa pedagogía por la paz. Bueno, quisiera comenzar arrancando, como es costumbre en Urna de Cristal, con una pregunta que tiene que ver con el tema coyuntural, y es precisamente lo que se ha venido anunciando, especialmente con el capítulo de víctimas, el punto de víctimas. Si uno quisiera resumir muy corto para el tema de televisión, uno podría explicar qué fue lo que se logró, qué fue el gran anuncio del sábado anterior sobre el tema de las víctimas. Doctor Humberto, doctor Sánchez. Pues si quiere yo le digo dos o tres cosas, pero me gustaría que Sergio Jaramillo las complementara. Una cosa que ocurrió y que es fundamental y que nunca ha ocurrido en ningún proceso de paz, no dicho por nosotros, sino dicho por los expertos, es que se sentaron unos principios para tomar el camino de resolver y abordar el problema de las víctimas en las conversaciones de paz. Allí se dijeron cosas muy importantes por parte tanto del gobierno como por parte de las FARC. Primero, responsabilidad de cada quien. No se trata de pasar por encima de los derechos de las víctimas. Dijimos, no vamos a negociar los derechos de las víctimas, sino buscar la mejor manera de reconocerlos. Segundo, no se trata de intercambiar impunidades, yo te perdono, tú me perdonas y aquí no pasó nada, y es como borrón y cuenta nueva, eso no va a ocurrir. Es realmente una forma de asumir la verdad que ha repetido el gobierno desde siempre. El centro de gravedad de esta discusión es la satisfacción de las víctimas. Sergio, si usted quisiera complementar un poco. Yo recordaría que las víctimas han estado en el centro de este proceso desde que comenzó, quedó
un punto en el Acuerdo General de 2012 que dice resarcir a las víctimas está en el centro de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y lo que hemos dado acá es un desarrollo a eso, diciendo lo primero que tenemos que establecer son los principios que van a guiar la discusión, como lo ha dicho Humberto, y el siguiente paso después es asegurar la participación de las víctimas, porque todo lo que hagamos estará fundado en lo que nos están diciendo las víctimas. Y yo solo recordaría los 2 o 3 primeros principios. El primero es el reconocimiento de las víctimas por parte del gobierno y de las FARC, y de las víctimas como ciudadanos con derechos. Esto no se trata simplemente de indemnizar un daño, es de restablecerle todos sus derechos ciudadanos a esas víctimas, y todo lo que hagamos tendrá ese fin. Y luego, como bien dijo Humberto, un reconocimiento de responsabilidad por parte de cada quien, de gobierno y de FARC, pero también de todos aquellos que tengan que responder por víctimas en el conflicto. Y esto sobre la base de la participación y con unos objetivos de no repetición, con unos objetivos de reconciliación y de garantía de derechos. Miren, uno de los temas que puede confundir y que uno como periodista se pregunta es, el gobierno ha venido hablando de una ley que se viene aplicando, que es la de la reparación de las víctimas, que se dice son 385.000 reparadas en el periodo de este gobierno, y son 6.500.000 víctimas. Si esto se venía haciendo, entonces, ¿qué es lo que tiene de ventaja y de importante lo logrado el sábado anterior, doctor Jaramillo? Pues mire, una cosa es el esfuerzo heroico que está haciendo el gobierno por reparar a las víctimas en medio del conflicto, y otra cosa lo que podemos hacer si no hay conflicto. Si no hay conflicto, podemos asegurar que esta concepción integral de la reparación de los derechos sea atendida con toda una serie de medidas adicionales, no solamente con las existentes. Y creemos que todo lo que ya se ha acordado en materia de transformación del campo, en materia de garantía de derechos políticos, en el punto 2, todo eso va a darle un marco dentro del cual la reparación va a ser mucho más efectiva, porque en el centro de todo eso estarán las víctimas. Otro tema coyuntural y que tiene que ver con noticias de esta semana, que también aprovechamos el espacio para poderles preguntar a ustedes, es el anuncio de la fase exploratoria con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Eso qué significa? Yo creo que es una noticia muy importante para Colombia, porque realmente lo que contribuye es a la consecución de una paz total. Había conversaciones, ahora se ha anunciado ya que durante esta primera fase, que es discreta, se continuará buscando la posibilidad de lograr un acuerdo básico, a la manera como se hizo en La Habana, para entrar en una discusión pública con condiciones iguales a las que vienen cumpliendo las FARC para las conversaciones de La Habana, es decir, en el exterior, sin cese al fuego, rigurosamente a través de una agenda, con el ánimo de buscar la confluencia de estos grupos que están al margen de la ley, para que realmente se refuerce la idea que nosotros tenemos de que hemos caminado como nunca antes en la posibilidad de la consecución, de la finalización del acuerdo para abrir una fase de implementación de una paz firme y duradera, y para que concurran estos dos grupos que persisten en la utilización de las armas a la búsqueda de la cancelación de un conflicto que lleva 50 años y que ha sido tan doloroso para los colombianos. Pero digamos, al hacer este anuncio en esta semana, ¿podría significar que todo se va a hacer en una misma mesa, Ejército de Liberación Nacional y FARC, o qué significa que se hubiera hecho este anuncio ahora? Eso no está acordado. Aquí lo que es importante entender es que la visión del gobierno es que hay un solo fin del conflicto. Para eso estamos trabajando, para el fin del conflicto. Y eso supone que habrá un único proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de las guerrillas. Sin duda, más adelante, el doctor Humberto elaborará la importancia de la referendación, la importancia de lo que ya enunciamos en estos principios del esclarecimiento de la verdad. Nadie se imagina que vamos a establecer una comisión de la verdad para el caso de las FARC y otro para el caso del ELN, sino es una comisión de la verdad para el conflicto, para todo lo que ocurrió en el conflicto. Entonces necesitamos que todo esto en algún momento, por establecer, converja en un gran propósito nacional de terminar el conflicto. Bueno, quiero darle paso ahora a la esencia de nuestro programa, que es la participación ciudadana, y después haremos un repaso de los puntos que hasta el momento se han acordado en esas conversaciones con las FARC. Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Vamos con la pregunta que nos envía a través de Facebook Gloria Inés Rendón.
Desearía saber si en las víctimas del conflicto también están las del narcotráfico, entre ellas las familias de los adictos, debido a que la parte emocional, moral y material está destruida. Gracias. Muy bien, Andrea, tenemos entonces la pregunta por Facebook que nos ha llegado de Gloria Inés Rendón, quien nos... Si quieres yo hago una aproximación sí, y luego podemos realmente profundizar. Una cosa fundamental en el punto de narcotráfico que tratamos y que acordamos ya es un enfoque respecto del consumo, un nuevo enfoque respecto del consumo, sí, un enfoque que tiene una mirada de salud pública al tema del consumo. Es realmente además la forma como prácticamente toda la comunidad internacional está comenzando a mirar este problema y es lo que queremos hacer. Dijéramos, penalizar al consumidor, al que solo es sorprendido consumiendo, pues se ha demostrado que es inútil y además es un error. Lo que queremos es entonces una mirada renovada, nueva, con un enfoque de derechos humanos, los derechos del consumidor, y también en un enfoque muy regido por la vida de las comunidades, el entorno del consumidor, su propia familia, lo que ocurre en ese microcosmos del consumo, para que con participación de todos, de la comunidad, logremos comenzar a superar el problema del consumo desde esa perspectiva. En ese orden de ideas, lo que se convino es esto, pero al mismo tiempo con cautela, porque lo que hemos dicho es que queremos proceder sobre evidencias científicas, no se trata de hacer experimentos alocadamente, y además articular los esfuerzos que han hecho muchos alcaldes hoy, hay diversos experimentos, queremos articular esto en un gran plan nacional para enfrentar el problema del consumo, que además está creciendo. El gobierno nacional es muy consciente de que muchas familias empiezan a sufrir en carne propia el tema del consumo. Esto ya no es un problema ajeno, es un problema que se nos ha instalado aquí. Luego, ahí tenemos, dijéramos, un primer enfoque. En segundo lugar, hay que señalar que las víctimas del consumo no son propiamente víctimas desde la perspectiva de lo que estamos tratando. Claro, dijéramos, sufren las consecuencias, pero la manera de afrontar esas consecuencias es la que hemos dicho. Doctor Jaramillo, ¿algo adicional? Yo solo añadiría que tenemos que decirnos la verdad. Colombia no es ya un país simplemente productor, sino es un país consumidor de drogas. Consumidor sobre todo en ciertas regiones del país que sufren mucho ese consumo. Sí. La región del occidente, el eje cafetero, Antioquia tienen problemas serios de consumo, igualmente Bogotá. Y acá lo que hemos tratado es de enfatizar, volver a poner en la agenda nacional el consumo, sí, con las medidas que ha mencionado Humberto y con los recursos de los que dispondremos si termina el conflicto. No podemos olvidar que si termina el conflicto habrá muchos más recursos para esa atención y hay unos compromisos muy concretos a través de ese programa nacional de cómo mejorar la atención a quien tiene adicción a las drogas, incluyendo programas de reinserción social, etcétera, etcétera. Muy bien, tenemos más participación ciudadana. Andrea, usted con las preguntas de los ciudadanos. Tenemos participación de la Fundación Protección Colombia de los Derechos Humanos, que nos dice lo siguiente a través de nuestra página web. ¿Cómo logran tener información oficial del proceso de paz para evitar tanta desinformación? Muy bien, esta es una pregunta bien importante porque quiero confesarles que a pesar de los ejercicios que hemos hecho de pedagogía con el doctor Humberto, después con el doctor Sergio, ahora de nuevo ustedes dos, aún siguen existiendo mucha desinformación, aún la gente sigue sin entender qué es lo que está pasando en este proceso de paz. ¿Cómo lograr ese tema de obtener información para evitar precisamente lo que está pasando? Pues dijéramos, yo quisiera decir primero que en efecto, lo reconocemos sin ningún problema. Es cierto. Y eso además ha creado un vacío que ha permitido que surjan toda una serie de fábulas, de fantasiosas, de mentiras sobre lo que se está discutiendo en La Habana. Algunas veces hemos tenido oportunidad de corregir eso, de rectificar cosas que no son ciertas. Sin embargo, reconociendo que ahí hay un problema y que tenemos que meditar, hace poco le decía a Sergio, hombre, miremos para el futuro de estas conversaciones un replanteamiento del problema de la comunicación, sin sacrificar la confidencialidad, sí, porque es que la confidencialidad ha demostrado en todo el mundo que es una necesidad para realmente lograr un acuerdo. En el pasado,
procesos en Colombia sin confidencialidad terminan arruinados, porque la gente termina negociando en los micrófonos y eso realmente es muy malo. Pero pese a eso y a reconocerlo, de todos modos se ha hecho un gran esfuerzo de difusión y lamentablemente no hemos logrado, dijéramos, captar la atención de los ciudadanos. En primer lugar, cada punto ha estado expresado luego, incorporado en un informe conjunto que han hecho las dos partes, y esto se hizo para el punto 1, que lo publicamos en millones de ejemplares que circularon con la prensa nacional, luego en el punto 2, en el punto 3 lo que hemos hecho es un informe, no todavía completo, pero sí un comunicado que contiene casi todos los elementos de lo que se ha discutido y acordado allá. A estas alturas yo recuerdo que al final o al principio de cada ciclo yo he hablado alrededor de 40 veces durante las conversaciones. Hemos hecho reuniones con sindicatos, con gremios, foros universitarios, realmente se ha hecho un esfuerzo de difusión. Pero probablemente también hay que reconocer que en el momento en que lo hacíamos la gente no estaba totalmente concentrada en esto que ha adquirido mayor actualidad ahora, pero realmente se ha trabajado así. Hay otros esquemas de participación que yo quisiera que Sergio también le contara a la ciudadanía, los temas donde hemos tenido foros, etcétera. Yo solo ampliaría en el caso de la participación. Recordar primero la estructura de este proceso. Comenzó con una fase confidencial porque el gobierno no iba a abrir un proceso de paz con las FARC sin tener la certeza de que era para terminar el conflicto, que era con dejación de armas, que era sobre una agenda concreta, limitada, que tenía que ver directamente con el fin del conflicto y con unas condiciones claras. Sí. Por ejemplo, que no hay desmilitarización, no hay despeje del territorio, ocurre afuera. Luego esta fase en la que estamos, para la que se abrieron una serie de mecanismos para que la ciudadanía alimente ese debate. Yo sí quisiera insistir en la importancia, no solamente de las propuestas que a través de la página de internet y por las alcaldías nos llegan, sino ante todo de los foros que se han hecho para cada uno de los puntos, porque esos foros son el alimento de la mesa de conversaciones. Para el caso de las víctimas, dada la importancia de su participación, sí, para lo que determinemos, se acordó que en lugar de un foro va a haber 4 foros, esta vez 3 regionales en zonas especialmente golpeadas por el conflicto. La costa atlántica será en Barranquilla, el Magdalena Medio será en Barrancabermeja, los llanos orientales será en Villavicencio y al final un gran foro nacional de víctimas en Cali, que ha sido una ciudad que ha recibido con mucha fuerza y sigue recibiendo desafortunadamente el impacto del conflicto de todo lo que ocurre en nuestro Pacífico y en el suroccidente. Y esto es una invitación a las víctimas, pero también a todos los sectores de la sociedad a que participen. Estos foros no los organiza el gobierno, ni mucho menos las FARC, los organizan las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Y sí queremos hacer una invitación a que haya la mayor participación posible. Un gran espacio precisamente de participación y de poder enterarse y hacer propuestas además. Tenemos a esta hora llamada a Andrés Garzón en Bogotá. Andrés, muy buenas noches, bienvenido a Horno de Cristal. Gracias, muy buenas noches. Mire, la pregunta mía tiene que ver con lo siguiente. He escuchado de que se está negociando en La Habana el futuro de los militares y el quisiera que comentaran o me informaran al respecto. Que si eso es cierto o todos son los rumores. Andrés, es que se nos está entrecortando mucho y no nos podemos entender la idea. De nuevo inténtenos repetir a ver si logramos captar porque no le podemos, se entrecorta mucho la llamada. Andrés, no, vamos a esperar que vuelva a marcar, pero por lo que le voy a contar es algo con relación al tema de las fuerzas militares. Y pues bueno, mientras volvemos a marcar, volvemos a comunicar con Andrés, aprovecho pues que está hablando del tema de las fuerzas militares, de pronto de lo que estábamos hablando dentro de esa desinformación, mucho se ha dicho y mucho se ha hablado y en las noticias uno ve que se está diciendo que aquí se está negociando la doctrina militar, que va a haber un recorte de las fuerzas militares, que todo eso hace parte de la negociación en La Habana. No, pues nada de eso es cierto y realmente
se ha dicho demasiado y en forma malévola y malintencionada, porque no es cierto. Lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho Sergio Jaramillo, el alto comisionado, el general Mora salió a decir esto no es verdad, ni estamos hablando de reducir salarios, ni el tamaño de las fuerzas militares y de policía, ni la creación de unos ministerios para que la gente de las FARC llegue allá armada y nombrar un viceministro de las FARC. Por Dios, esto realmente es una fábula. Pero yo quisiera pedirle a Sergio que en la fase inicial nos contara cómo se construyó esa agenda y por qué este tema no está en la agenda. Doctor Jaramillo. Sí, yo quisiera decir solamente dos cosas. Sí. La primera es que desde el comienzo el gobierno dijo que las fuerzas militares no eran tema de conversación de esta mesa. Evidentemente, si llega el fin del conflicto, el gobierno tendrá que tomar unas medidas para decidir cuáles son las fuerzas que necesitamos para el futuro y probablemente también haya una amplia discusión democrática al respecto. Sobre eso está trabajando ya el Ministerio de Defensa como le corresponde. Pero esa sí fue desde el comienzo nuestra posición y ha sido todo el tiempo, como lo ha dicho con tanta claridad en tantas veces el doctor Humberto. Yo solo quiero añadir que a mí sí me parece que es una cosa triste, que cuando está uno en un proceso de paz tan avanzado, tan maduro, que despierta tanta esperanza en el país, sí, haya personas que quieren confundir a nuestras fuerzas militares enviando toda clase de mensajes, no solamente equivocados, sino nos atrevemos a decir malintencionados. ¿Para qué? Tengamos una discusión democrática con argumentos y explicamos las cosas como lo estamos haciendo el día de hoy. Sí, eso es una situación lamentable y uno mismo por el celular es mucho las cadenas de desinformación más que de información que llegan. Pero pues bueno, sigamos con la participación ciudadana. Andrea, ¿qué se están preguntando los ciudadanos? Irachacas 2 participa a través de nuestras redes sociales. En el gobierno manifiestan que no se va a acabar la fuerza pública, pero ¿por qué están reduciendo los salarios y sacando militares? Doctor Humberto, doctor Sergio, no sé pues si la pregunta es precisamente sobre para resolver aquí en esta mesa, pero bueno, también es otra especulación que se va a reducir las fuerzas militares, que precisamente se les va a quitar presupuesto para financiar otro tipo de cosas. Sí, dijéramos que Sergio Jaramillo, alto comisionado, fue viceministro de Defensa, ¿no? Yo, Sí. pero a mí me parece, yo no sé qué es lo que están diciendo en esa pregunta. Yo realmente que haya prescindido de militares, pues como en un proceso de reducir las fuerzas militares o rebajar su salario, francamente me desconcierta la pregunta, pero eso no es así. Yo quisiera que Sergio... No, que fue viceministro y conoce muy pero bien no las solamente fuerzas. eso, es totalmente absurdo. Ahí en la mesa está Humberto de la Calle, está el general Mora, por Dios, está el general Naranjo. Ustedes se imaginan que estos señores van a sentarse con las FARC a decidir cuál debe ser el tamaño de nuestras fuerzas. Eso no va a pasar jamás. Eso desafortunadamente es otra de estas mentiras malintencionadas. Les podemos dar la garantía de que eso no va a ocurrir. Seguimos con la participación ciudadana y a esta hora saludamos en Bucaramanga porque tenemos, le cuento, muchas llamadas represadas, hay una congestión, ahí tenemos problemas técnicos en el tema de las llamadas, ya lo vimos. Quiero saber si ya tenemos a Rosenberg Uribe en Bucaramanga. Rosenberg, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, su pregunta. Mire, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué creerles a las FARC en Cuba si aquí en Colombia sigue la guerra? Si aquí siguen atacando a la población. Muy bien, muchas gracias Rosenberg por su participación. Ese es un tema bien importante que la gente no entiende también, el por qué se dice se está hablando de paz, estamos cerca de la paz y pasan estos ataques, policías muertos y pasan estas cosas. Pues yo comenzaría primero con la segunda parte. ¿Por qué hay enfrentamiento militar? ¿Por qué no hay un cese al fuego? La gente dice, y es realmente muy lógico, yo tengo que reconocer, dicen, bueno, pero si están conversando, ¿por qué siguen matando policías, matando soldados, afectando la población civil? Primero, la decisión de no decretar un cese al fuego temporal mientras duran las conversaciones tiene el propósito de lograr la verdadera terminación y finalización de la guerra. Lo que queremos no es prolongar esto, no queremos treguas, no queremos incluso esas normas para
lograr institucionalizar el conflicto, sino todo lo contrario, terminarlo. En un acto incluso de soberanía, el presidente de la República lo que ha hecho es ordenar a las fuerzas militares y de policía seguir cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, defendiendo a la gente, defendiendo a la comunidad de ataques que son ilegales, que son inaceptables. El propósito de las conversaciones de La Habana no es darle como carta de ciudadanía a esos ataques, sino al contrario, terminar el conflicto. Lo que queremos es terminar, llevamos 50 años en esto. Luego, la decisión del gobierno ha sido no cese al fuego. Naturalmente que hay ocasiones, porque aquí hay que distinguir, en que las FARC han actuado contra la población civil y el gobierno inmediatamente ha rechazado esto. El propio presidente de la República lo ha dicho por su propia boca. Ese tipo de actividades es inaceptable, pero lo que queremos es, repito, terminar el conflicto. Esa es, dijéramos, una primera aproximación a la pregunta. En segundo lugar, creerle a las FARC o no, yo sé que muchos colombianos descreen de las FARC, y nuestra tarea en La Habana no es una especie de seminario para terminar haciéndonos un lavado de cerebro mutuo, no. Lo que nosotros creemos es en el proceso. Realmente el proceso que está siendo trabajado de manera rigurosa, seria, digna, eficaz. Allá estamos no de paseo caribeño, sino trabajando muy seriamente para lograr un acuerdo y terminar el conflicto. Es de allí donde surge nuestra idea de que realmente tenemos una gran oportunidad histórica de liquidar estos 50 años de guerra y de confrontación. La confianza surge del proceso. No es realmente un problema de credibilidad personal que cada quien maneja subjetivamente según su leal saber y entender. Doctor Jaramillo, sé que estuvo en el ministerio, yo sí quiero hacerle la pregunta, ¿por qué el doctor Humberto dice, es que hacer un cese al fuego es prolongar el conflicto? ¿Por qué esa interpretación? Mire, eso tiene dos problemas. El primero, y este país lo sufrió muy seriamente, y recordarán quienes hagan memoria lo que ocurrió en los 80s, es que comenzar decretando un cese que hay que monitorear, etcétera, lo que hace es confundir a la opinión y casi que anular la posibilidad de tener una mesa de conversaciones, porque todo se dirige a ese cese, si se cumple, no se cumple, etcétera. Y acá no estamos para eso, estamos para terminar. Segundo, no podemos ser ingenuos, el gobierno desde el comienzo decidió sacar todas las lecciones de la historia, y una lección es que hay que continuar protegiendo a los colombianos en todo el territorio, como es la obligación constitucional de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Ahora, es cierto que los señores de las FARC deberían hacer más gestos. Hubo un primer gesto importante que ocurrió luego de la primera reunión confidencial con ellos, que fue el anuncio de que cesaba el secuestro por parte de las FARC en Colombia. Eso está bien, pero eso no es suficiente. Se requieren más gestos y yo creo que eso es posible y que eso va a pasar. Muy bien, pues es muy importante lo que usted está diciendo, y ojalá en la medida que vaya madurando el proceso, pues también vaya madurando como los gestos por parte de ellos. Este espacio también nos permite a nosotros precisamente, y dijimos que vamos a repasar un poco los puntos de la agenda. Se han avanzado en 3 puntos. Sobre el tema agropecuario todavía sigue, es increíble que todavía, a pesar de todos estos ejercicios que hemos hecho de pedagogía, que todavía se siga pensando que aquí se está negociando la política agropecuaria, que aquí la política agropecuaria se impone en ese acuerdo con las FARC. El propósito del punto 1, que lo denominamos reforma rural integral, y ahora Sergio, que ha trabajado en estos temas incluso desde antes y conoce muy bien la realidad colombiana, va a tener ocasión de expresar unas ideas también. El propósito es, en primer lugar, recuperar el campo, un fuerte énfasis en la familia campesina. Hay familias que carecen de tierra suficiente para una vida digna, hay un problema de dignidad en los campesinos. Ha habido sitios en Colombia durante el excesivo fraccionamiento, en los cuales el excesivo fraccionamiento de la propiedad ha llegado a una condición de microfundio que realmente atenta contra la dignidad y la posibilidad de una vida con ingresos suficientes para levantar una familia. Pero además, desde el punto de vista económico, la economía campesina
incide de manera muy importante en el desarrollo del campo y en el Producto Interno Bruto. No podemos olvidar que ese campesinado es también un elemento de desarrollo muy importante para Colombia. Luego, la reforma rural integral es cerrar esa brecha enorme entre la vida urbana y la vida del campo. En segundo lugar, lo que sí queremos decir brevemente, y pudiéramos volver sobre esto si a alguno de los oyentes se interesa, es lo que no es el punto 1. Allá no hemos tirado por la borda la propiedad privada. No es cierto que haya procesos de confiscación, por ejemplo, de las tierras cerca a las ciudades para dárselas a la guerrilla. Eso son locuras, eso no se le ocurre a nadie. Allá hemos discutido y acordado dentro del espíritu de la Constitución. Naturalmente que hay reformas constitucionales que seguramente haya que hacer, por ejemplo, la creación de una jurisdicción agraria, vamos a ver si hay que tocar la Constitución. Hay decisiones muy importantes, pero el espíritu es el espíritu de una democracia, de cualquier democracia occidental, con pleno respeto a la propiedad privada e incluso al lado de ese esfuerzo para la economía campesina, también permitir estos grandes desarrollos agroindustriales que son necesarios para Colombia. Viene una época de escasez de alimentos y Colombia no puede dejar el tren de esa capacidad de producción, pero no podemos olvidar al campesino y ese es un propósito central. Y Colombia tiene con qué volverse una verdadera potencia en materia de alimentos. Doctor Jaramillo, ¿alguno adicional? Yo añadiría, volvería al argumento, ¿por qué está ese punto en la agenda? Precisamente porque el conflicto se ha desarrollado esencialmente en el campo y no sacamos gran cosa si simplemente desmovilizamos un grupo. Tenemos que cambiar las condiciones de vida en esos territorios para que esas condiciones que han facilitado que continúe, que perdure, que florezca la violencia, queden atrás. Sí. Pero además hay un propósito aún superior, que es el que ha mencionado Humberto, y es por la razón por la cual decimos que el enfoque del gobierno es un enfoque de derechos, es asegurar que los derechos constitucionales de esos colombianos que habitan el campo son respetados y tienen las mismas garantías que los derechos de todos los demás, y detrás de esto hay un gran propósito de reducir radicalmente la pobreza en el campo y eliminar totalmente la pobreza extrema. ¿Quién puede estar en contra de eso? Y pensamos que un proceso de construcción de la paz en los territorios es la mejor herramienta para lograrlo. Déjeme, yo quisiera agregarle un puntico, porque también tenemos que tener en consideración lo siguiente. Como dice Sergio, el conflicto nació en el campo, pero se perpetúa, porque hay como unos eslabones de violencia que van del campo a la ciudad. El punto 1 es un punto agrario, pero tiene incidencia en la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo desplazados. En todas las ciudades están ocurriendo cordones de miseria. Yo a veces suelo decir que puede que un jovencito que mata a otro para robar un celular en una calle de una ciudad realmente puede ser un hijo de un desplazado. Es una violencia que se reproduce. Luego, si nosotros, con una fuerte inversión y recuperación del campo, logramos superar el germen de la violencia ya, con seguridad, primero vamos a tener muchos más instrumentos, más presupuesto, más recursos para atajar la violencia en las ciudades. Y segundo, rompemos esos eslabones, esa cadena de violencia que termina también en los cinturones de miseria de las ciudades. Muy bien, pues saludamos a esta hora a Ricardo López en Bogotá. Ricardo, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, muy amable, buenas noches. Su pregunta. Muchas gracias y ante todo, qué bueno el programa y la oportunidad para que los colombianos escuchemos la realidad de lo que está pasando en el conflicto. He visto en el canal de YouTube, uno de los canales oficiales de las FARC, donde ellos mismos hacen declaraciones acerca de lo avanzado que van los diálogos de paz. En uno de los últimos videos que ellos han publicado, han afirmado que ellos, si no les dan el poder, no van a cesar las armas. Eso considero yo que es lo que los colombianos, y con base en ese video, podemos apreciar y percibimos que ellos lo que quieren es tener poder, estar en el poder para dejar de cometer actos terroristas. Quisiera saber la opinión de ustedes y agradecerles esta oportunidad, muy amable. Ricardo, muchas gracias y muy interesante su pregunta, porque sí, de verdad uno tiene que admitir que a pesar de nuestros ejercicios de pedagogía, ellos hablan y sí generan esos
esos ambientes como de escepticismo, como decir, pero estos señores, cuando un señor de la FARC dice es que nosotros no dejamos las armas hasta no tener el poder, pues eso termina hacer pensar a la gente todo lo que diferente a lo que aquí se dice. Sí, yo diría lo siguiente, es que realmente hablan mucho y eso se lo hemos reprochado, pero la gente tiene que aprender a distinguir entre lo que se dice fuera de la mesa y lo que realmente es la agenda, aquello sobre lo cual estamos discutiendo. Y en esa agenda, y también yo quisiera aquí que Sergio, que participó en la primera fase, yo no participé en ella, explicara el origen de la misma y en particular el punto que llamamos punto 3, que es la terminación del conflicto, la dejación de armas, cómo simultáneamente, una vez lleguemos a un acuerdo, ambas partes cumplen sus obligaciones, lo cual obliga necesariamente a que las FARC tienen que hacer dejación de armas y entrar en un proceso inmediato de finalización del conflicto. Miren ustedes que esto es muy distinto a lo que ocurría en otros procesos anteriores, donde las FARC lo que decían es, bueno, miremos a ver si hay transformaciones sociales, si el gobierno se maneja bien, si toma las decisiones que nos gustan, y nosotros aquí con armas vamos viendo si terminamos el conflicto o no. Hoy no es así. Aquí tiene que haber simultáneamente terminación del conflicto, dejación de armas. Que las FARC quieran el poder, pues claro, de lo que se trata es que sin armas en la vida civil creen un partido político, actúen en política, pero como los demás partidos y los demás movimientos, no con privilegios que les den las armas, no amenazando a la gente. Precisamente eso es lo que no va a ocurrir. Y por lo tanto me parece que la pregunta que hace Ricardo López es muy interesante y muy pertinente. Sergio, ¿usted quisiera contarles un poco sobre el particular? Yo simplemente reiteraría lo que ha dicho Humberto, y es, por esa razón comenzó el gobierno con una fase confidencial, para asegurar que quedaban claras las condiciones de este proceso. Y la primera es que esto es para terminar el conflicto. Una cosa es terminar el conflicto, luego iniciamos una fase de construcción de la paz, porque la paz la construimos entre todos. Esto no es un asunto de gobierno y FARC, es un asunto de todos los colombianos. Y terminar el conflicto significa que inmediatamente se comienzan a poner en práctica las cosas acordadas, y en la segunda, que está en el punto 3, es la dejación de armas por parte de las FARC. Esa es una condición sine qua non, sin eso no hay proceso. Ahora, también es cierto que así como decimos que hay una campaña de desinformación y de mentiras que a mi juicio tiene nuestra vieja extrema derecha detrás, así también es cierto que los señores de las FARC no solamente no ayudan, sino confunden permanentemente a la opinión con ese tipo de afirmaciones que me da la impresión que fue una especie como de cosa a la ligera, como medio de broma que se dijo ahí, pero la gente no entiende eso y eso no es una cosa para... Ese no es un tema para hacer chistecitos. Y eso no está en la agenda, digamos, eso no es una posibilidad que este proceso termine en una no dejación de armas y que ellos sigan con las armas. Sin dejación de armas no hay proceso de paz. Absolutamente no, pero claro, es que eso no tiene discusión. Muy bien, pues vamos ahora a Pereira. Tenemos llamada de Carlos Arturo Marulanda. Carlos Arturo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. ¿Aló? Bienvenido a su pregunta, Carlos Arturo. Bueno, mi pregunta es para el doctor de la Calle. Sí. Si ya firmaron los 3 puntos que han firmado en La Habana, ¿qué prebendas le ha dado el gobierno a las FARC para poder firmar? Porque yo creo que ellos no han firmado esto como decimos popularmente, al son de los tarros. ¿Qué les ha dado el gobierno a las FARC para poder firmar? Carlos Arturo, muchas gracias por su participación. Doctor Humberto de la Calle. Bueno, mi estimado Carlos Arturo, me parece muy bien la pregunta. Lo primero, el punto 1 es un punto, como ya lo dijimos, de reforma rural integral. Dijéramos que las FARC ha tenido esa bandera agraria desde hace mucho tiempo, incluso desde el año 64, siempre ha sostenido que en el tema agrario es donde está, dijéramos, el origen del conflicto y también su solución. Pero lo que llevamos a La Habana corresponde también a necesidades del país. Esto lo hacemos con o sin las FARC. Lo que queremos es hacerlo con ellos para terminar el conflicto. Pero realmente, como ya lo dijimos, la necesidad de recuperar el campo y de dignificar al campesino, la economía campesina, corresponde a un anhelo nacional. Ese es un problema que nos beneficia a todos y que, como lo acabamos de decir, también beneficia a las personas que viven en las ciudades. El punto 2 es muy interesante porque allí lo que se hizo fue una nueva apertura política, no para las FARC,
Miren ustedes que allí lo que se hizo fue pactar, por ejemplo, una revisión, trayendo los mejores expertos del mundo para mirar los problemas del sistema electoral colombiano. Nosotros siempre partimos de la base de que hay legitimidad en el sistema político colombiano, que el gobierno es el que representa la legitimidad del Estado en esa mesa, pero también admitimos que hay problemas. ¿Cómo no vamos a admitir que hay problemas en materia de financiación de campañas, todavía dificultades de carácter electoral, porque hay a veces gente que quiere utilizar el fraude o métodos ilegales? Luego, es legítimo para Colombia que allí surja una nueva apertura política. Ahora bien, las FARC sin armas, como lo dijimos, pueden aprovechar ese espíritu de profundización de la democracia para que expongan sus ideas, para que convenzan a los colombianos, pero legítimamente, no por la amenaza ni la extorsión, sino haciendo política limpiamente. Ese es el segundo punto. El tercero es un propósito de terminar este problema de la droga. Por eso dijimos, queremos una Colombia sin coca. Allí lo importante es que hay sobre todo un párrafo donde las FARC, ellos, desde su perspectiva y desde su lado, han dicho, vamos a romper cualquier tipo de vínculo que tuviéramos con esto y vamos a colaborar con el Estado colombiano para sacar a Colombia del problema de la droga. Vendrán, dijéramos, puntos adicionales. El de víctimas es un punto, como ya lo dijimos y lo señaló Sergio ahora, el centro de gravedad de discusión son los derechos de las víctimas. Y el de terminación del conflicto, pues hay que discutir con las FARC en el futuro unas condiciones para esa terminación. Pero realmente ahí no se ha hecho ninguna gabela. Yo sí quiero decirle a los colombianos que todo lo que se ha escrito en esos acuerdos es conveniente y bueno para Colombia. Doctor Jaramillo. Yo solo añadiría, porque me gusta mucho esa pregunta, porque nos permite aclarar un principio fundamental de este proceso, y es que nosotros no estamos en La Habana para hacer una especie como de trueques con las FARC. Yo le doy eso a usted, maestro, no. Estamos en La Habana para llegar a acuerdos para la terminación del conflicto, a los que estamos llegando no por las FARC, sino porque son los acuerdos que le sirven a los colombianos y que son necesarios para que este conflicto no se repita, y cada quien pone de su parte. El tema agrario es un tema que le corresponde al gobierno, el gobierno hace las cosas que tiene que hacer, y ahora las FARC también tendrán que poner de su parte. Ya han dicho cosas importantes, lo señaló ahora Humberto, rompen con el narcotráfico, compromiso de ayudar dice, de diferentes formas, con la mayor determinación y con acciones concretas a resolver el problema de las drogas, a resolver el problema de las minas, y ahora van a tener que poner de su parte para responderle a sus víctimas, como nos va a tocar a todos. Ese es el enfoque de este acuerdo. Y además, teniendo en cuenta lo que usted dice, que nada está acordado hasta que todo esté acordado, también hay un punto que nada de lo que se acuerde en La Habana va a ser una imposición, porque de pronto lo que dice don Carlos Arturo, ustedes nos van a traer aquí una cosa de tome y dame, y al final eso, ¿quién lo va a terminar ratificando o quién va a terminar diciendo sí o no? Ah, no, pues siquiera usted dijo eso, porque me parece supremamente importante. Y yo creo que para Carlos Arturo en Pereira también quiero decirle lo siguiente. Nosotros estamos trabajando en un borrador de acuerdo. Los que deciden si les parece bien o no son los colombianos, por eso hablamos de una referendación. Ambas partes estamos de acuerdo en la referendación, no solo el gobierno. Luego, cada ciudadano llegará el momento en que lee el acuerdo. Lo que queremos es que lea un acuerdo completo, no pues a pedazos, y mire ventajas y desventajas y decida. Si los colombianos no aceptan ese acuerdo, pues no va a ser una realidad. Todo lo que estamos discutiendo allá está sujeto a que los colombianos en su intimidad, en su conciencia, después de estudiarlo a fondo, de discutirlo, con unas reglas de juego limpias, decentes, transparentes, para que la gente se forme su idea, pues tome esas decisiones. Y le agrego una cosita chiquita, yo sé que el tiempo apremia en televisión, pero volviendo a la pregunta de Carlos Arturo, por ejemplo, en el punto 2 hablamos de unas circunscripciones territoriales. Y entonces salieron algunos a decir, ah, mire, ahí está disfrazado el regalo para las FARC. No es cierto. Las circunscripciones territoriales tienen un propósito. Hay unas zonas donde el conflicto ha sido tan intenso que son zonas que han quedado por fuera de la representación política o que tienen una representación menor que su población. Entonces, de manera transitoria, se permite que en esos núcleos más martirizados haya una especie de representación adicional, especial, transitoria. ¿Para quién? Para toda esa población, para el que gane allí. Eso no es para las FARC. Entre otras cosas,
Nosotros hicimos el experimento, ahora en la primera vuelta electoral, de mirar en zonas de conflicto cuál había sido el resultado electoral. Y no es que gane uno u otro, hay un comportamiento electoral allí libre. Luego no es viable ni válido decir que ese sea un regalo disfrazado para las FARC. Muy bien, muy claro y muy concreta esa precisión, pero permítame ir a una pausa, a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Participa, la urna está abierta. Pues regresamos a Urna de Cristal, el único espacio de la televisión colombiana en la que usted pregunta y el gobierno nacional responde. Seguimos con el tema del proceso de paz, los avances, aquí con las preguntas de la ciudadanía y las respuestas del alto comisionado para la paz y el jefe del equipo negociador. Y precisamente como este programa se trata de participación ciudadana, Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Tenemos más preguntas a través de nuestra página web. Esta nos la envía Felipe. ¿Se sabe si todos los frentes de las FARC aceptarán los acuerdos a los que se llegue? Está la pregunta de Felipe, doctor Sergio Jaramillo. Mire, en esto la regla básica es que cada quien escoge sus delegados. Sí. Las FARC tienen hoy en día una parte importante del secretariado representándolos en La Habana. Y el gobierno parte de la base, por supuesto, de lo que se acuerde ahí, va para toda la organización y esa ha sido la posición de ellos y es el compromiso que tienen que tener. El gobierno cumple con su parte y las FARC cumplen con su parte y repetidamente han dicho que así será. Muy bien, tenemos aquí preguntas por las redes que nos siguen llegando a través de las diferentes cuentas de redes sociales. Miren, tenemos una pregunta que me parece bien interesante de Steven Bentancur S. Dice, señores Urna de Cristal, ¿ustedes creen que la paz se trata de solo firmar un papel? Pero me parece una estupenda pregunta. De buena Steven Bentancur. Mi estimado Steven, lo que hemos dicho, incluso Sergio lo viene diciendo desde el principio, por haber participado en la primera fase. La estructura, incluso lo tocamos tangencialmente, es primero terminar el acuerdo, el silencio de los fusiles, terminaron 50 años de guerra. Esa no es la paz. Las FARC han dicho eso y nosotros estamos de acuerdo. La paz es un esfuerzo posterior, mucho más profundo, ejercerá el gobierno sus responsabilidades y sus funciones, cumplirá sus acuerdos, las FARC cumplirán sus acuerdos, dejarán sus armas, pero además todos los colombianos. La paz es un problema de la sociedad entera, por ejemplo, el sector productivo, el sector privado, todos tenemos que colaborar. Esto no es una cosa solo de dos partes allá encerradas en La Habana. Luego le respondo a Steven, sí, de acuerdo, esto no es firmar un papel. El acuerdo termina el conflicto, la agenda se hizo para terminar el conflicto. Luego la paz es una enorme y profunda operación de la sociedad colombiana para lograr aclimatar una paz firme y duradera. No se trata de solo firmar un papel y ya, y además porque aquí sí es importante y reitero, yo creo que el principal valor de este proceso es que nada se impondrá. Yo creo que eso, doctor Jaramillo, es un mensaje que hay que insistir y repetir porque mucha gente cree que ustedes nos van a imponer a nosotros un acuerdo con todas las ventajas y con todas las gabelas que dicen tener para las FARC. Mire, yo resaltaría dos elementos. Uno que no repito y lo ha dicho Humberto ahora y con mucha claridad muchas veces, que es la referendación por parte de todos. Pero el otro que no podemos perder de vista es que un pilar fundamental de lo que estamos acordando y la visión del gobierno, y hay que decirlo también de las FARC, es la participación de la ciudadanía a la hora de no solo implementar los acuerdos, sino decidir qué es lo que vamos a hacer. No es el gobierno y las FARC el que decide en La Habana cómo se hace un programa de desarrollo con enfoque territorial como lo hemos descrito en el punto 1. Es la gente en los territorios, la sociedad entera, las comunidades las que van a decir cuáles son las vías que son necesarias, cuál es la infraestructura y los distritos de riego que hay que construir, cómo es que, dónde es más urgente establecer puestos de salud, escuelas, etcétera. Es la gente misma la que va a participar. Y si más adelante hablamos un poco del tema de drogas, ahí quedó ya
plasmado en el acuerdo un esquema de lo que se llama planeación participativa, que no es otra cosa que decir, esto se resuelve es con la gente, las comunidades trabajando de la mano de las autoridades conjuntamente construyendo soluciones. Tenemos llamada a esta hora de María Arango, de Palmira Valle. María, muy buenas noches. Buenas noches, señores. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Que nosotros los colombianos de a pie, los colombianos normalitos, hemos estado escuchando, viendo, pero vemos que nada, los señores de la FARC solamente han firmado las cosas políticas, no han firmado nada que sea para los pobres, en realidad para la gente campesina, que no los sigan arrasando, sacándolos de sus fincas, que no sigan matando a los soldados ni los agentes y que no sigan matando a la gente misericordiamente. Mientras ellos están allá sentados, pues conversando, pasan todas estas cosas. Cuando ellos dicen que va a haber un cese, no lo hay. Entonces nosotros pensamos, esos señores sí tienen que ver con las bases de las guerrillas, o ellos van por un lado y la base de la guerrilla va por otro. Esa es la inquietud que tengo. Doña María, muchas gracias por su participación en Urna de Cristal. Doctor Humberto. Pues yo diría lo siguiente, doña María, y quiero darle pues un gran saludo. Usted dice que es, sí, los colombianos normalitos, todos somos colombianos normalitos, realmente todos somos iguales. Yo quiero transmitirle a usted ese mensaje, pero mire, lo siguiente, el punto siguiente, que es el de víctimas, ha comenzado con una declaración tanto del gobierno como de las FARC, reconociendo la necesidad de reparación, de verdad, de justicia, diciendo, como se ha dicho, no vamos a intercambiar impunidades, no es un negocio entre el gobierno y las FARC para tapar, para decir, no, aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva, no. La medida real de la justicia son las víctimas y su reparación. Eso ya se ha dicho y empezamos a trabajar en el siguiente ciclo en ese punto. Y luego vendrá el fin del conflicto, que es el que tiene que ver con lo que usted plantea de manera más directa. Hay que terminar el conflicto, todas las partes terminan el conflicto y ahora se ha anunciado la posibilidad también de que el ELN termine y lleguemos allí sí, después de firmar, al cese total y definitivo de hostilidades. Lo que usted tiene razón, la sociedad colombiana sí tiene derecho a reclamar. A los guerrilleros, bueno, no pueden afectar la población civil y tenemos que acelerar las conversaciones precisamente para ponerle fin a 50 años de guerra. Doctor Jaramillo, ¿algo adicional? ¿Está bien? Tengo una pregunta aquí en las redes sociales, y es precisamente de Avilán, _S. Avilán dice, señores Urna de Cristal, ¿les van a entregar curules directas a las FARC? Doctor Humberto Lacalle. Ese tema no se ha tocado, no se ha discutido. Lo que queremos es que haya participación política, eso sí lo queremos. Ellos tienen que dejar las armas y si quieren venir sin armas a exponer sus ideas, magnífico. Las condiciones específicas para lograr ese propósito van a ser discutidas más adelante. Esto no se ha discutido, no estamos llegando a ese punto aún, pero todo lo que se haga, depende también de cómo las FARC afrontan sus víctimas, hacen realidad ese reconocimiento de responsabilidad y toman decisiones de reinserción leal y auténtica para la vida ciudadana civil, sin presionar, sin extorsionar, sin perseguir a la gente. Es muy común escuchar las críticas en el sentido de decir, claro, aquí lo que se está negociando es que aquí va a llegar un Timochenko, va a llevar cualquiera de esos al Congreso de manera directa y que eso va a ser impunidad, y pues sobre eso se da mucha explicación, pero sería bueno esta noche aprovechar también ese espacio, porque uno ve en las redes sociales cómo es eso de los temas que más cuestionan. Sí, yo voy a decir dos frases y quiero que Sergio las complemente, porque como alto comisionado él tuvo que trabajar muy seriamente en el llamado marco jurídico para la paz. ¿No? Impunidad no va a haber, los máximos responsables tienen que ser castigados. El tipo de pena, cómo se cumple, etcétera, depende de los colombianos. Siempre insistimos en esto, usted lo ha dicho John Jairo 3 o 4 veces. Llegaremos, en todo caso, a buscar que los colombianos sean los que acepten cuál es la solución que se le da a ese problema. Y también depende, en esto repito lo que acabo de decir, sobre la manera como las FARC afronten la reparación de sus víctimas, el reconocimiento de las víctimas, la verdad, la justicia,
la reparación y sobre todo el compromiso de no repetición. Esa es la medida de lo que realmente va a ocurrir en este campo. Yo añadiría lo siguiente, aquí hay una diferencia que es importante no perder de vista. Todo proceso de paz en el mundo entre un gobierno y unas guerrillas termina con la transformación de ese grupo en algún tipo de movimiento o partido político, sin armas. Ese es el trato básico. Eso ha pasado así, pasó en Centroamérica en todas partes, pasó así en Sudáfrica, ha pasado en todas partes del mundo, acaba de pasar en Filipinas. Pero una cosa es esa transformación de la organización y otra cosa es qué pasa con cada individuo de esa organización. Y entonces ahí sí depende mucho de qué es lo que ocurre con las víctimas y cuál va a ser el tratamiento de ese individuo. Y es lo que hay que discutir democráticamente, si la sociedad está dispuesta o no, como dice el marco jurídico para la paz, a que ciertos individuos participen o no en política. Lo segundo, esa discusión también hay que separarla un poco del tema estrictamente de la justicia, como está en el marco jurídico para la paz, donde nuevamente los máximos responsables de crímenes internacionales tendrán que pagar penas. Eso es así. ¿Cuáles? Está por establecerse. Pero esa es una discusión, digamos, distinta de la transformación de un movimiento en armas en un partido político. Es acertado decir, como muchas veces lo he podido escuchar, que en el tema de participación política, que es el punto 2 de la agenda que ya se acordó, es lo que se definió es cómo poder participar en política, más no quiénes podrán participar en política. Sí, claro, lo que se definió en el punto 2, ya lo habíamos tocado antes, es condiciones de una nueva apertura política. Dijéramos, más transparencia en el sufragio, más acción, más reconocimiento de los movimientos políticos, más obligación de los gobiernos de tomar los movimientos sociales también en consideración. Pero todo eso se hará Pero eso es para todos. Eso se hará en el marco de una reforma, más no que eso ya venga acordado. No, exacto, eso lo ha dicho usted muy bien. Allí lo que se acordaron fueron unas instancias de discusión posterior donde estarán no solo las FARC. Por ejemplo, todas estas transformaciones de la política se harán también con las fuerzas políticas hoy vigentes y las fuerzas democráticas. Y las FARC sin armas participan. Y esas son normas para todos. Es correcto lo que usted dice. Muy bien, tenemos llamada. ¿Le puedo dar un ejemplo concreto? Solamente esto que es muy importante que acaba de explicar Humberto. Digamos, este país lleva 20 años tratando de sacar adelante un estatuto para la oposición. Y no ha sido posible por diferentes razones. El compromiso del gobierno en este acuerdo es que se hará ese estatuto. Llueva, truene o relampaguee, ese estatuto se va a sacar adelante. Ahora, es un estatuto para toda la oposición política, no es un estatuto para las FARC. Las FARC podrán, como movimiento político sin armas, luego de su transformación, participar en esa discusión. Sí, pero como es una todos los discusión otros partidos que se hará políticos. principalmente con todos los partidos políticos que piensen que están o pueden estar en el futuro en la oposición. Muy bien, vamos ahora a Barranquilla. Saludamos a Antonio Caicedo de Barranquilla. A propósito, lo felicitamos porque ayer ya se convirtieron ustedes en la sede de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Me han dicho que han estado celebrando mucho en Barranquilla, pero bueno, Antonio, su participación en Luna de Cristal. Sí, así es. Buenas noches. Bueno, primero que todo, felicitados por el programa, me ha encantado. Y es que la inquietud es la siguiente: cuando se hizo el proceso con la Unión Patriótica, usted sabe que se estigmatizó mucho a la sociedad diciendo que quienes participaban en la Unión Patriótica eran pues guerrilleros de la FARC o simpatizaban con los guerrilleros. Y todos sabemos lo que pasó con la Unión Patriótica. En cuanto a este proceso de paz, cuando ya el proceso de paz pues ya sea un hecho, digamos, ¿cómo va a ser el gobierno? ¿Cuál va a ser la estrategia? Es la inquietud mía de que si esa responsabilidad de la comunicación a la población va a ser exclusivo del sector privado, de los medios, de los canales privados, o si el Estado también va a hacer una pedagogía de decir que quienes apoyamos el proceso no somos guerrilleros, no somos... es como quien dice, apoyas el proceso, eres de la FARC. ¿Sí me explico? Para uno no queda estigmatizado. Yo apoyo el proceso y no soy guerrillero. Esa es mi inquietud. Muy bien, Antonio, muchas gracias. La verdad, ahí hay dos temas bien importantes. Uno podría dividirlo en dos, en que el hecho de que uno apoye el proceso de paz no lo quieren decir que lo estigmaticen,
de guerrillero. Y segundo, pues sí, medidas de seguridad después de la experiencia de cómo garantizarle que esta gente que salga de las FARC a la vida civil, a la vida normal, ordinaria, no terminen siendo asesinados. Yo quisiera decir, y me gustaría que Sergio tocara el tema, dijéramos, de una concepción humanista de la seguridad y de cómo el tema de la unión patriótica no se puede repetir, y dijéramos, es responsabilidad también del Estado garantizar esto. Pero respecto de lo segundo, no, yo creo que Antonio tiene plena y absoluta razón. Una de las cosas que no puede pasar en Colombia es que a la gente la persigan por su modo de pensar. Es que lo que queremos precisamente es desarmar todos los espíritus, para que eso no ocurra más, para que haya verdadera libertad de pensamiento. Usted tiene razón, una persona puede apoyar el proceso, de hecho, millones de colombianos lo apoyan, millones de colombianos, nosotros lo apoyamos, y no por eso se puede estigmatizar. Como también tenemos que, una vez se firme el acuerdo, en un propósito de reconciliación de los colombianos, no podemos estigmatizar a las personas por sus ideas. Lo que queremos es que se haga política limpiamente, sin armas. Pero si las FARC quieren mantener sus ideas, incluso ideas radicales, y exponerlas, pues de eso se trata, de que la política cada quien opine y que no maten a nadie por sus ideas en Colombia. Ese es el propósito, mi estimado Antonio. Doctor Jaramillo. Yo añadiría lo siguiente: hemos tratado aquí con el doctor Humberto y entre todos sacar las lecciones de la historia, sí, y en lo posible, y lo decimos con humildad, no repetir errores. Lo que tienen que ocurrir son tres cosas. Lo primero, como lo dijimos ahora muy claramente, que firmado el acuerdo comienzan los procesos y comienza la dejación de armas de las FARC. No puede ocurrir que una organización esté en armas y que a la vez tenga un movimiento político, eso no se va a repetir. Lo segundo, que esas personas, pero no solo ellas, sino todos los que participen en política, sean objeto de una atención especial por parte del gobierno en materia de seguridad. Eso lo acordamos en el punto 2. No solamente para el movimiento de las FARC, sino para todos los que participan en política. Ese es el trato básico de un acuerdo. Usted renuncia para siempre a las armas, cortamos el ciclo histórico de combinar armas y política en Colombia, sí, y por su parte el gobierno se compromete a proteger a todos los que están en política. Pero hay un tercer elemento, que es el que estaba mencionando Humberto, que es tal vez en el fondo casi que el más importante, y es acabar con esta idea del enemigo. Lo que seremos en adelante, seremos todos adversarios políticos. Nosotros, me atrevo a decir, en nuestra delegación no estamos de acuerdo en prácticamente nada con las FARC de lo que ellos piensan. Son nuestros adversarios, pero tenemos que pasar a un estadio donde lo que somos adversarios que se respetan, porque todos juegan con unas mismas reglas, que son las reglas de la democracia. Muy importante, y ojalá esos espíritus se desarmaran también, ¿saben dónde? En las redes sociales. Estaba mirando aquí, bueno, los ataques que se dan aquí son virulentos, obviamente, con toda estrategia de desinformación y de cuestionamientos, algunos válidos, pero otros es más insultos. Ojalá comenzáramos por ahí a desarmar los espíritus. Pero tenemos más participación ciudadana. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Nuestra siguiente pregunta nos la envía Mauricio Blanco. ¿Existirá reparación a las víctimas del conflicto por parte de la guerrilla? Reparación a las víctimas por parte de la guerrilla, doctor Sergio Jaramillo. Mire, uno de los elementos fundamentales para que no haya impunidad al término de un proceso de paz, el centro realmente de gravedad de todo esto, es la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y un pilar de esa satisfacción es la reparación. En los procesos recientes, lo que se hizo con las llamadas autodefensas, los paramilitares, no hubo ninguna acción de reparación por parte de estos grupos. Ninguna, nada. Eso es impunidad. ¿Qué es lo que vamos a discutir nosotros y lo que tiene que ocurrir? Que las FARC también, dependiendo de lo que acordemos, en eso no podemos adelantar nada, vamos a entrar en esa discusión, pero las FARC se van a comprometer con una serie de cosas y de acciones que le muestren a la sociedad que ellos también están dispuestos a reparar y que le van a mandar un mensaje a esas comunidades que tanto han sufrido, que van a hacer algo por ellas. Eso es lo que tenemos que ahora acordar, qué es lo que van a hacer las FARC y también el gobierno, por supuesto, porque aquí todos tenemos que responder por lo que nos corresponde.
Saludamos en Sogamoso a Joaquín Ávila. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches. Una pregunta. Sí, ¿Cómo ven ustedes una Colombia en paz? Joaquín, muchas gracias por su pregunta, además pregunta inspiradora y que nos pone a soñar. Sí, es muy bueno que todos por algún momento cerráramos los ojos y nos imagináramos cómo sería Colombia en paz. Doctor Humberto Lacalle. Pues yo voy a comenzar recordando a ese inmenso prócer que fue Darío Echandía, en la época de la violencia partidista, en esa fase de la violencia partidista, cuando decía, los colombianos lo que queremos es poder salir a pescar de noche, sin miedo. Entonces, lo primero que necesitamos es derrotar el miedo. Mire, le cuento lo siguiente. De mi generación, y yo ya tengo mis años, en adelante, no hemos tenido un día de paz. Yo tenía 7 años de edad cuando resolví con mi hermano, que es mayor que yo, ir a pasar vacaciones a Santa Marta. Entonces, viviendo en Manizales, nos fuimos a cruzar el páramo de Letras y llegar a La Dorada para tomar el tren. Y entonces mi hermano me dijo, hermanito, métase la plata entre las medias porque por aquí hay unos tipos que asaltan los buses y lo matan a uno. Y tenía yo 7 años en ese momento. Y nunca, a partir de allí, hemos tenido un día de paz. Entonces, la primera forma de responder es una Colombia sin miedo. Segundo, una Colombia en la que nos reconciliemos, en la que realmente nos reconozcamos como colombianos, sin odios. Tercero, una Colombia con más prosperidad, más empleo. Ayer nomás, Naciones Unidas entregó un documento muy serio sobre las cifras económicas, si hay paz en Colombia, el crecimiento económico. No voy a fatigarlos con cifras, pero dijéramos lo que cambiaría Colombia en términos de empleo, de exportaciones, de capacidad de producir más. También con más seguridad en las ciudades, porque esto es muy importante. Si nosotros lo que destinamos hoy a estar combatiendo por allá en la selva estas guerrillas, lo traemos para que haya seguridad ciudadana en las ciudades, que es donde realmente hay mucha gente que está sufriendo con temor, hay atracos, eso tenemos, es realmente la gran oportunidad. Yo sí creo que sería un enorme salto de Colombia y además, desde la perspectiva internacional, un embajador que nos acompaña ya, el embajador de Chile que nos acompaña en La Habana, me decía ayer, hombre, este es un tema de la región, para tener una Latinoamérica en paz, tenemos que resolver los conflictos que hay en Latinoamérica, tanto entre países como dentro de cada país. El más antiguo es el nuestro, 50 años en esta situación, no tenemos que superar eso. Yo sí estoy seguro de que esa sería una nueva Colombia si lo logramos. Doctor Jaramillo, ¿cómo se imagina usted esa Colombia? Yo no podría decir mejor, yo solamente repetiría una frase que se me ocurrió decir en otra ocasión, y es que la paz es también un acto de imaginación. Nosotros tenemos una gran dificultad, tenemos el conflicto más antiguo por mucho del continente y uno de los más antiguos, probablemente el conflicto más antiguo del mundo si uno deja de lado las características muy particulares del caso de Israel y Palestina. Y nos hemos acostumbrado a vivir con eso, nos hemos acostumbrado a vivir de esa forma, no que a esa región no se puede ir porque es muy peligrosa, no que eso no lo podemos hacer. Lo que tenemos que decir ahora, no, este es nuestro país, tenemos que tomarnos nuestro propio país y tenemos que pensar cómo vamos entre todos a construir esa paz. A mí me nace ahí una pregunta, y es en el sentido que uno mira, tanto con los anuncios del Ejército de Liberación Nacional, como en la medida que se avanza, es como todo un respaldo de la comunidad internacional, el gobierno de los Estados Unidos, las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, los mismos vecinos, los países vecinos, todos celebran con una efusividad estos acuerdos y aquí nos damos es látigo. Yo sigo sin entender es por qué nos pasan esas cosas. Doctor Sergio. Es triste, pero es lo que le pasa a un país que tiene un conflicto. Termina encerrado en sí mismo, termina tratando de convivir con eso. Sí. Y son los que están mirando desde afuera, que ven esa oportunidad para el país, pero lo que acaba de decir Humberto es muy importante, para la región y para el mundo. No hemos hablado ahora mucho del tema de drogas. Imagínense lo que significa para toda esta región que Colombia ponga en marcha un enorme y muy ambicioso programa de desarrollo alternativo que, trabajando las comunidades con las autoridades, se resuelva para siempre el problema de los cultivos. Eso no solamente
va a beneficiar, como ya lo dijo Humberto, directamente a las ciudades, porque eso va a reducir tremendamente el problema del microtráfico, los riesgos de adicción, sin que se pretenda que el consumo desaparece, porque eso no lo podemos pretender. Pero para la región, para nuestros vecinos, ¿por qué todos están apoyando? ¿Por qué toda la región, con todas sus diferencias, con gobiernos muy distintos en los diferentes países? Porque hay un consenso que se reflejó en una resolución de la OEA de hace una semana, donde todos los países del continente dijeron respaldamos el proceso de paz. Por eso. Muy bien, saludamos y ya como la última llamada de esta noche, de este espacio de Urna de Cristal, tenemos a Felipe Nájera en Villavicencio. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mire, yo quisiera preguntarle a los señores negociadores qué papel vamos a jugar nosotros los jóvenes en lo que queda de esta fase de negociación y en el posconflicto, ya que pues vivimos en una zona en la que hemos sido víctimas de alguna u otra manera del conflicto. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar nosotros esa labor y qué papel nos tienen preparado? Muchas gracias, Felipe, y bueno, muy buena pregunta sobre el tema de los jóvenes y también sobre el tema del posconflicto. Hombre, uno está trabajando en La Habana en esto es precisamente para los jóvenes. En mi caso, incluso ya para los nietos. Yo tengo 5 nietos y yo no quiero que vivan este padecimiento de 50 años de medio siglo que hemos tenido nosotros. Y es en las manos de los jóvenes. Yo hasta diría, hagamos aquí autocrítica también, una cosa sincera. Nuestra generación no ha sido capaz de resolver esto. Llevamos 50 años en esta situación. Nuestra generación, la generación de Sergio Jaramillo, que es mucho más joven que yo, tiene la obligación para los jóvenes de liquidar la guerra, hombre. Es que tenemos que salir de esto, precisamente para los jóvenes. Yo le diría a Felipe Nájera, estudiemos todos. Cuando tengamos el acuerdo, vamos a tener una fase de discusión de todos los colombianos. Los jóvenes tienen que movilizarse, estudien el acuerdo. Son ustedes los que deciden, ya lo hemos dicho 1000 veces, los colombianos todos, pero particularmente los jóvenes, que son los que tienen que mirar cómo va a ser la Colombia que me va a tocar. Ahí yo creo que está realmente la gran capacidad de decisión de la juventud sobre lo que viene para el futuro de Colombia. Doctor Jaramillo. A mí me encanta esa pregunta, primero y ante todo por lo que acaba de decir Humberto, porque esto es para los jóvenes. Pero también decirle a Felipe que la paz no es una cosa que le pasa a uno, como un fenómeno natural, no, es algo que se hace, que se construye. Y necesitamos que los jóvenes, como acaba de decir Humberto, se movilicen para la paz. ¿Y eso qué quiere decir? Puede preguntar, eso quiere decir cosas muy concretas. Si vamos a sacar adelante estos programas muy ambiciosos de desarrollo rural, integral, si vamos a resolver el problema de los cultivos ilícitos, si vamos a abrir nuevos espacios de participación ciudadana en las regiones, en especial las más golpeadas por el conflicto, si vamos a poner en marcha toda una serie de programas para las víctimas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Eso lo van a hacer unos funcionarios públicos? ¿Todo? No, no es posible. Tiene que haber una enorme movilización ciudadana, unos voluntarios, unos jóvenes que se tomen un año de su último, después de terminar su bachillerato, o un año en la universidad, y digan, no, yo me voy un año a las regiones a trabajar construyendo paz. Por eso los necesitamos a ustedes. Y definitivamente la paz trasciende un gobierno, la paz es del Estado, definitivamente. Claro, del Estado y de la sociedad. De la sociedad. Sí, señor. Pues muy bien, ya ustedes han visto, se han pasado ya esta hora y cuarto de Urna de Cristal. El doctor Humberto pasó muy rápido y pues bueno, ya dado ese reclamo de la ciudadanía por falta de pedagogía, quiero insistir que aquí seguiremos cuantas veces, en la medida que vayan dándose avances, los estaremos invitando a ustedes para que participen en urna. Un mensaje final muy corto para cerrar ya. No, yo diría, y repito, la paz es posible, realmente hay una gran oportunidad histórica. No hay que echar esto al tarro de la basura. Hombre, y además aprendamos a reconciliarnos y a respetar también las ideas ajenas. Nosotros somos muy cuidadosos de oír las críticas. Nosotros no desestimamos las críticas, nos hemos quejado de las mentiras, pero no de las críticas. Luego esa pantalla que usted tiene ahí llena de insultos, hombre, no hay necesidad de que nos sigamos insultando los colombianos, por favor. Este es un solo país, somos hermanos, tenemos que realmente superar esta confrontación. Doctor Jaramillo, para cerrar, muy corto. Yo diría simplemente que las cosas no ocurren por casualidad. Sí. Hay unas lógicas que escasamente alcanza uno a vislumbrar detrás de los hechos históricos.
Y si bien es cierto que este es un proceso que ha sido difícil, arduo, son discusiones muy duras con estos señores de las FARC, lo cierto es que es posible porque este es el momento de la paz. No lo dejemos pasar, no dejemos pasar esa oportunidad, construyamos entre todos la paz de Colombia. Muy bien, muchas gracias y a ustedes muchas gracias por su atención y por su participación en este espacio en el que el Gobierno Nacional responde sus inquietudes. Los dejamos con Hagamos las Paces con Mauricio Rodríguez. Feliz noche. Bienvenidos a Hagamos las Paces, un espacio para hablar sobre la paz de Colombia. Hoy tenemos como invitado al profesor Jorge Restrepo, director del CERAC, que es el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto. El profesor Restrepo acaba de concluir una investigación muy importante, muy interesante, que se titula ¿Qué ganaría Colombia con la paz? Profesor Restrepo, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Mauricio, es un gusto estar aquí. ¿Cuál es el principal dividendo de la paz en su investigación? Yo me atrevería a decir que es un dividendo de desarrollo por un lado y por otro lado de ingresos. En términos de desarrollo, lo que demuestra el estudio es que la paz sirve para construir desarrollo y desatrasar las regiones, pero también hay un nivel mayor de ingreso que uno puede esperar de un escenario de terminación del conflicto. Leí en su investigación que si Colombia no tuviese conflicto, nuestro ingreso per cápita sería superior a los $16.000 anuales y hoy en día estamos rondando los 10.000, 11.000. ¿Es eso correcto? Eso es correcto, digamos. Nosotros hacemos un ejercicio que busca pensar cuál hubiera sido el nivel de ingreso y también el nivel de crecimiento económico si hubiéramos logrado hacer la paz por allá en los años 80, sin conflicto y con la violencia criminal contenida. Desde esa época, Colombia hubiera logrado crecer un 4% más en promedio todos los años de lo que creció desde ese momento. O sea, estaríamos creciendo a un ritmo del 8%. Un ritmo histórico un poquito por debajo del 8%, que eso es perfectamente viable, a eso es a lo que crece Uruguay, Perú, Panamá, Costa Rica, claro que tienen buenos niveles de inversión, mucha confianza inversionista, pero también niveles de violencia muy inferiores y hay que recordar, Perú logró hacer la paz. Es decir, es una trayectoria que podríamos haber seguido si hubiéramos hecho la paz. Y eso tiene como resultado que el nivel de ingreso promedio por habitante efectivamente podría ser el de Uruguay, el de México, que está un poco por encima de los $16.000 en paridad de poder adquisitivo, un término técnico, pero que dice que uno se ajusta por la diferencia del costo de vida en diferentes países, pues ese sería el nivel. Hoy en día, para que usted calcule, en Colombia el ingreso es de $11.500, $11.600 por habitante. Es decir, nos estamos perdiendo un montón de plata, todos. Un gran costo no solamente en vidas, sino también en dinero desperdiciado y en potencial de crecimiento y de aumento del ingreso per cápita que no se da precisamente por esa guerra terrible de medio siglo. Claro. Profesor Restrepo, una pregunta que le llama mucho la atención a uno en el estudio, la respuesta que usted plantea, el impacto para los más pobres, para los más necesitados. Hacemos un análisis regional con información desde el año 2000, tomando los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio, que todos los países se comprometieron a alcanzar para el 2015. Y del 2000 al 2012 tratamos de mirar dónde ha habido paz en Colombia, desde hace mucho tiempo, en qué municipios, donde habiendo conflicto se logró quitar el conflicto, y aquellos municipios que tienen persistentemente conflicto o que se les interrumpió. Y uno de los hallazgos más interesantes a mi manera de ver es que en aquellos municipios donde había conflicto, violencia de conflicto, presencia de los grupos de conflicto y se logra construir paz, se disparan los resultados de desarrollo. Estamos hablando de mortalidad infantil, logros educativos, necesidades básicas que se logran satisfacer, se disparan. Y esos municipios muy rápidamente terminan pareciéndose a los municipios que estaban en paz. La convergencia que llama usted en su Exacto. investigación, se cierran las brechas
entre los departamentos más prósperos y las regiones más atrasadas de Colombia. Claro, y eso se ve, digamos, a nivel municipal y es sorprendente la rapidez con la que se cierra la brecha. Ahora, ¿a qué se debe esto? No es necesariamente que la paz automáticamente traiga el desarrollo, más bien es que cuando existe ausencia de violencia, y esto es una noción mínima de paz, cuando no existe violencia del conflicto, inmediatamente puede llegar el aparato social del Estado, digamos, a actuar y a elevar los niveles de vida de la población. Otra conclusión que me parece muy interesante es que se reduce la violencia en general, no solamente la directa provocada por el conflicto, sino la otra que rodea a la sociedad colombiana en muchos sitios del país. Claro, hay varios estudios, uno de una estudiante mía de la Universidad Javeriana, Luz Elena González, otro del decano de Ciencias Sociales de AFIT, que demuestran que es la violencia de los grupos de conflicto, la violencia guerrillera, en su momento de los grupos paramilitares, de los grupos que hoy en día se llaman BACRIM, la que jala la violencia homicida y otras formas de violencia criminal que afectan a las personas, incluyendo la de la propiedad. Es decir, no es al revés, no es que Colombia esté condenado, por decirlo de alguna manera, a ser un país violento, incluso si nos deshacemos del conflicto. Es la violencia del conflicto la que termina impulsando otras formas de violencia. Entraríamos a un círculo virtuoso. Si eliminamos la violencia del conflicto, de la lucha armada, eso tendría un impacto sobre el resto de violencias en el país. Claro, pero tiene condicionales. Por supuesto. ¿Cuáles son esos condicionales? Que haya un buen desarme, que haya una buena reincorporación de los excombatientes a la sociedad y no que se incorporen a grupos criminales reciclados, que haya un buen sistema de administración de justicia, pero sobre todo, y esto sí sería relativamente automático, que haya buenos niveles de inversión pública y privada. Hablemos de eso un poco, porque usted plantea en su estudio que la sola reparación de víctimas va a costar más de 50 billones de pesos al Estado y habrá que hacer muchas otras inversiones en infraestructura, en bienes públicos, en el campo, etcétera, etcétera. ¿Qué tan grandes son esas inversiones y de dónde van a salir los fondos para eso? Son inmensas. Yo creo que hay un supuesto que uno puede hacer y es una transición de un gasto público militar que es necesario, contrainsurgente, pero que por naturaleza económica es ineficiente. Digamos, nadie pensaría que el gasto público en la lucha contra la guerrilla es un gasto público que sea inversión, que sea productivo. Insisto, es necesario. Ahora bien, hay una sustitución y yo creo que gran parte de ese gasto público se puede dirigir, estando en las fuerzas militares y de policía, a un gasto público más eficiente en seguridad ciudadana, en protección de comunidades y de individuos. Pero por otra parte está el componente de la inversión privada. Es que no es sino salir de las ciudades para darse uno cuenta qué tan inutilizado, subutilizado está el campo colombiano. Y gran parte de eso vendrá, de la utilización, vendrá a través de la vía de la inversión. Yo creo que el espacio para el sector privado que se abre en un escenario de cierre del conflicto es enorme y además es muy rentable. Sí. Volviendo al tema de los costos, si uno suma todos estos costos, gastos, inversiones y los compara con los beneficios, de todos modos, la relación beneficio-costo es muy favorable a la paz. Pero claro, fíjese usted que si uno hace un cálculo de lo que cuesta la producción que se pierde por las vidas perdidas, hay un cálculo que hacemos también en el estudio para el PNUD del 2.2% del Producto Interno Bruto solamente en el 2012. 700.000 toneladas de alimentos que dejan de producirse por culpa del conflicto. Y simplemente dentro de la misma frontera agrícola que hoy en día existe. 110.000 hectáreas. 110.000 hectáreas que no se utilizan, ese es un cálculo de planeación nacional, no es nuestro, pero es un cálculo de planeación nacional que diría que de un año para otro se podría aumentar en ese porcentaje. Y hay que decir que todos estos son cálculos conservadores. Todos. Podría ser incluso mejor. Podría ser incluso mejor, digamos, el cálculo incluso de lo que se pierde por el Producto Interno Bruto podría ser mayor. Y si uno quiere ser tremendamente pesimista, uno podría decir que por lo menos medio punto porcentual del Producto Interno Bruto se está perdiendo año a año por efecto del conflicto. Medio punto porcentual del Producto Interno Bruto sería alrededor de casi 2.000 millones de dólares por año. Exacto, 4 billones de pesos, que con eso usted puede financiar, por ejemplo, toda la infraestructura. Me mencionaban el otro día
para la construcción de jardines para atender a la primera infancia cuesta 1,5 billones de pesos para todo el país. Yo creo que aquí hay un punto año. importante, porque no solamente son los colombianos que viven en esas zonas azotadas por la guerra los que están perdiendo con el conflicto, también son los otros 40 millones de colombianos que no vivimos en esas zonas de guerra, pero que vemos que el Estado dilapida esos recursos en la guerra en vez de invertir en salud, educación, infraestructura. O sea, Claro. los que perdemos con el conflicto somos todos, no solamente los que están inmersos en la guerra. Y ahí es donde está la clave, transformar recursos que no son productivos en productivos. Y hay toda una discusión sobre el gasto militar. Aquí no estamos ni mucho menos proponiendo que se deban reducir las fuerzas militares. De hecho, cuando uno ve las gráficas de otros países que han salido del conflicto, el gasto militar tiende a aumentar 5 o 6 años, hasta 5 o 6 años después. Para del fin asegurarse del que los conflicto. desmovilizados Para asegurar no la se sociedad. vuelvan, sí, y no se Exacto. vuelvan delincuentes comunes. Es un ejercicio de seguridad que es necesario hacer. Nosotros no podemos cometer el error que se cometió, por ejemplo, en Centroamérica Correcto. o incluso en Irak, de destruir la institucionalidad de seguridad por entrar en una etapa de posconflicto. Muy buen punto. Otro ángulo interesante de su investigación es el tema de los cerebros fugados. Sí. Muchos colombianos que han dejado el país por ausencia de seguridad y por ese ambiente de violencia. ¿Tienen un estimado concreto de profesionales que regresarían o que dejarían de irse? ¿O cómo analizaron el fenómeno? Tratamos de hacerlo y consultamos todas las investigaciones sobre el tema. De Colombia han salido cerca de unos 7 millones de personas desde cuando se inició, digamos, esta ola migratoria al exterior, que uno la puede datar por allá en 1997, 1998. Esos 7 millones de personas son mayoritariamente profesionales, muy bien capacitados y tremendamente competentes y productivos. Esa gente ya la perdimos, porque lo que es muy difícil es atraer de nuevo a Colombia a las personas más capacitadas y productivas. Solamente cuando hay una crisis en el exterior se pueden volver a traer. Esas son las malas noticias del reporte, por ejemplo. Claro. Uno no puede volver a traer a estas personas. Es muy difícil convencerlas de que vuelvan a aportar a la economía colombiana. Lo que sí es cierto es que si logramos frenar el conflicto, frenaríamos ese drenaje de cerebros y esos recursos humanos que se han fugado y que se siguen fugando del país por efecto de no poder construir un futuro en seguridad acá. Usted lleva varios días dando a conocer este informe y ha aparecido en muchos medios de comunicación y me imagino que ha tenido muchas reacciones a las conclusiones de su estudio. En general ve un ambiente positivo, optimista, receptivo frente a eso y una conciencia de la gran oportunidad que tiene el país, ¿o hay mucha crítica y mucho escepticismo? Yo creo que curiosamente la gente que mejor recibe este estudio es la gente que invierte en Colombia y que quiere invertir más. Todos los grandes inversionistas le dicen a uno, yo sabía que eso era así. No podía ser que Colombia no pudiera crecer más, porque hemos crecido relativamente poco. Claro, hoy en día podemos decir que es el país que crece más de América Latina, el segundo, tercer país después de Panamá y Uruguay que más crece en América Latina. Pero en términos históricos, una tasa de crecimiento para Colombia del 4% no es suficiente. Y la gente de negocios sí le dice a uno, vale, eso es lo que necesitábamos porque allá es donde hay que poner el punto. La segunda recepción es, hay que construir una agenda interna, porque una agenda para el posconflicto, digámoslo, una agenda económica del posconflicto, una agenda que mantenga la institucionalidad macroeconómica que nos ha servido tanto, pero que nos ayude a construir bienes públicos y a transformar ese gasto improductivo en productivo, por ejemplo, en materia de atención a víctimas. Y claro, también hay gente que ha sospechado, dicen, ¿por qué revelan este estudio 5 días antes de unas elecciones presidenciales? Pues precisamente porque se trata de decirle a ambos candidatos y a los votantes que la paz es importante en términos económicos, en términos de bienestar. Y eso lo tienen que tener en cuenta todos antes de salir a votar. ¿Su próxima investigación sobre la paz va a ser acerca del posconflicto? Es bien interesante, es tratar de ver cuáles son esas políticas públicas que se necesitan para poder materializar esos niveles de ingreso mayor que todos nos merecemos. Pues muchas gracias, profesor Restrepo, por su investigación y muchas gracias por compartir sus ideas y sus conclusiones con los televidentes de Hagamos las Paces. A usted, Mauricio, muchas gracias.